and it's odd because I want to kind of say something. I can't do this. Well, I mean, the real truth is those people are idiots. ¿Qué pasaría si los Avengers, los mismos héroes que ayudaron a darle forma al universo cinematográfico de Marvel, de repente le dieran la espalda al estudio que los hizo íconos? No es Thanos, ni Kang, ni siquiera el universo lo que está en juego esta vez. Esta vez es algo mucho más grande, algo mucho más explosivo. Los Avengers, sí, los Avengers, se niegan a respaldar Ironheart 2. Y aunque suene increíble, este no es un pequeño acto de rebelión. La base antes inquebrantable de Marvel Studios ahora está agrietándose, pero aquí viene el giro. La movida que los Avengers están por hacer podría ser justamente lo que derrumbe a Marvel de una vez por todas. Es lo impensable. Ironheart, un show pensado para llevar el legado de Tony Stark, está desmoronando a Marvel desde adentro. Y el silencio de los Avengers es la declaración más fuerte de todas. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué está pasando realmente detrás de cámaras? Sigue viendo, porque esta historia no se trata solo de una serie o una película. Se trata de una nueva era en Hollywood, una en la que los creadores, las estrellas y los fanáticos finalmente son quienes toman las decisiones. Marvel Studios alguna vez fue una fuerza imponente en Hollywood, remodelando el mundo del entretenimiento. Desde Iron Man en 2008 hasta Avengers Endgame, Marvel construyó un imperio global. Los Avengers, Tony Stark de Robert Downey Jr., Thor de Chris Hemsworth y Black Widow de Scarlett Johansson se convirtieron en íconos culturales. No solo eran personajes, eran símbolos de fuerza, unidad y sacrificio, encarnando la esencia de Marvel. Pero con el tiempo, comenzaron a aparecer grietas. Los fanáticos empezaron a cansarse de las secuelas interminables, los reboots y los spin-offs. La magia que antes hacía que cada estreno de Marvel se sintiera especial, empezó a desvanecerse. Detrás de las cámaras, las tensiones empezaron a gestarse. A medida que Marvel se expandía, el estudio se centraba más en nuevos héroes, dejando de lado a los Avengers originales que habían sido el corazón de su éxito. Las disputas contractuales, las frustraciones creativas y una creciente sensación de ser infravalorados comenzaron a pesar sobre el elenco. Los Avengers, una vez leales al estudio, empezaron a sentirse como activos prescindibles. El giro de honrar el pasado a seguir adelante con nuevos personajes marcó un punto de inflexión importante para el MCU. Luego llegó Ironheart, el intento de Marvel de reemplazar a Tony Stark e inaugurar una nueva era. Pero esto no se trataba solo de nuevos héroes, fue la chispa que encendió una rebelión dentro del estudio. La creación de Ironheart fue un momento crucial para Marvel Studios. En 2020, mientras el mundo luchaba contra la pandemia, Marvel eligió a Dominique Thorne para interpretar a Riri Williams, la genio inventora que tomaría el manto de Iron Man. El personaje fue posicionado como el futuro del MCU, y la estrategia de Marvel era clara. Ironheart no solo honraría el legado de Tony Stark, sino que lo llevaría hacia una nueva generación. La introducción de Riri en Black Panther, Wakanda Forever, se pensó como un trampolín para su propia serie independiente. He lets me know that they want to bring the character of Ironheart to life, that they want to introduce her in Wakanda Forever, with that being the lead up to this television series. And asked if I would play her. Marvel la promocionó como un nuevo ícono, alguien que encarnaría las cualidades de Tony Stark mientras forjaba su propio camino. Las apuestas eran altas, y Thorne conocía la responsabilidad que tenía sobre sus hombros. En entrevistas, habló sobre la profundidad del papel, comparando el viaje traumático de Riri con la historia de origen de Tony. Ambos personajes, enfatizó, fueron moldeados por la pérdida, y ambos usaron su genialidad para construir armaduras, literales y metafóricas. Pero a medida que se acercaba el estreno de Ironheart, los Avengers originales empezaron a expresar dudas. Robert Downey Jr., quien había definido el MCU, envió su apoyo a Thorne, pero lo hizo con algo de cautela. Sus palabras insinuaban una incomodidad sobre la dirección que Marvel estaba tomando. Good morning, America. The new studio. God, looks great. Miss Thorne, I couldn't be happier than to be seeing you bring Riri Williams to life. But the hood has me nervous. Is the hood green? Please tell me Mr. Ramos is not replacing me as Dr. Doom via Parker Robbins. Ironheart debía traer la próxima era, pero las dudas sobre las decisiones creativas comenzaron a salir a la luz. Cuando finalmente se estrenó Ironheart, la recepción fue un desastre total. Lo que Marvel esperaba que fuera una transición fluida hacia una nueva era, se convirtió en una catástrofe reputacional. Críticos y fanáticos por igual atacaron la serie por su escritura incoherente y personajes mal desarrollados.
Riri Williams, una prodigio al estilo de Tony Stark, fue presentada con un enorme potencial. Sin embargo, su viaje no tenía sentido. La serie retrató a Riri como una inventora genial, pero inexplicablemente fue expulsada del MIT por deshonestidad académica. ¿Cómo podía un personaje con tal intelecto ser mostrado luchando por recursos cuando tenía la habilidad de crear un traje de $1.000 millones? La forma en que la serie la retrató como una criminal, tomando decisiones morales erróneas constantemente, solo aumentó la disonancia. Se les pedía a los espectadores que apoyaran a un personaje cuyas acciones carecían de cualquier arco redentor significativo. Would I be right in saying that this is probably the worst thing that Marvel have ever put out? En lugar de una transformación gradual de egoísmo a altruismo, el personaje de Riri parecía estar impulsado por intereses personales, riqueza y reconocimiento. Tomaba decisiones más propias de un antagonista que de una heroína. Esta inconsistencia narrativa se convirtió en un punto de gran controversia. In episode 3, she's a fucking murderer. So she just leaves him to die. ¿Dónde estaba el corazón del viaje del héroe? Marvel había perdido su rumbo al intentar forzar a Riri en el molde de heroína sin establecer ninguno de los valores fundamentales que hicieron de Tony Stark una figura querida. Pero a medida que crecía la reacción, no solo fue el personaje lo que los fanáticos rechazaron, fue toda la dirección narrativa que Marvel parecía estar empujando ciegamente hacia adelante. La crítica en torno a Ironheart rápidamente se convirtió en una controversia a gran escala. Mientras algunos fanáticos recibían a Riri Williams como una adición fresca, otros sentían que Marvel estaba usando la política de identidad para tapar sus fallos narrativos. El problema principal nunca fue la raza o el género de Riri, fue la inconsistencia de su personaje. En lugar de continuar el viaje redentor de Tony Stark, Riri fue retratada como una figura egoísta, enfocada en el dinero, la fama y el reconocimiento. Conversations that I have seen surrounding Riri Williams and Tony Stark are actually kind of frustrating. How you react to not the storytelling, not the writing, but the characterization of Riri Williams is really a litmus test because the parallels that she has with Tony Stark is borderline identical. Sus decisiones, como trabajar con criminales y buscar el beneficio personal, no coincidían con el camino heroico que los espectadores esperaban del MCU. En lugar de retratar a un héroe defectuoso aprendiendo de sus errores, Marvel empujó un personaje cuyas acciones parecían más un arco de villano. Esto creó una desconexión narrativa que dejó a muchos espectadores frustrados. I think people just aren't into Riri. People love Tony Stark and they love Rhodey, so you can't say it's a race thing. Even Rescue has some love. Riri just ain't that interesting. Simultáneamente, el elenco de los Avengers sintió la presión del cambio del estudio. A medida que Ironheart ganaba popularidad, la división entre Marvel Studios y sus estrellas originales se profundizaba. La creciente sensación de falta de respeto por el legado que habían construido era difícil de ignorar, y los fanáticos también comenzaron a notarlo. Pero esta tensión no solo era evidente en la base de fanáticos. El elenco original de los Avengers también comenzaba a distanciarse de la nueva dirección del estudio. Marvel Studios no solo estaba perdiendo la simpatía de los fanáticos, también estaba perdiendo a sus estrellas. A medida que el MCU se expandía, los Avengers originales comenzaron a sentir el peso del creciente enfoque del estudio en personajes más nuevos y jóvenes. Las disputas contractuales, las diferencias creativas y la sensación de ser infravalorados llegaron a su punto máximo. Ya no se trataba solo de las películas, se trataba de cómo Marvel trataba a las personas que habían ayudado a construir su imperio. La disputa de Jeremy Renner sobre la temporada 2 de Hawkeye ejemplificó este cambio. Marvel le ofreció la mitad de su salario anterior para regresar, y Renner, insultado por la oferta, la rechazó de inmediato. They asked me to do a season 2, and they offered me half the money. I'm like, wow, it's going to take me twice the amount of work for half the amount of money. La oferta no solo se trataba de dinero, se trataba de cómo Marvel veía a sus actores de legado como prescindibles. Era un mensaje de que los Avengers ya no eran esenciales para el futuro del MCU. Chris Evans y Chris Hemsworth habían expresado sus preocupaciones desde el principio. Evans, reacio a compromisos a largo plazo, inicialmente resistió firmar un contrato masivo. First it was some 9-picture contract, and when you have a giant contract, if all of a sudden you're not responding well
too bad. You got to suit up again. That was Las luchas de Hemsworth antes de alcanzar el reconocimiento destacaban los sacrificios personales que estos actores habían hecho por la marca. Pero a medida que Marvel avanzaba, quedó claro que el estudio estaba más enfocado en la nueva ola de héroes que en honrar a aquellos que los habían hecho famosos. Los Avengers ya no solo eran actores, se sentían como peones en un juego más grande. Y esa sensación pronto estallaría, con su silencio convirtiéndose en la forma más fuerte de protesta hasta el momento. El cambio en el trato de Marvel hacia sus estrellas llegó a su punto máximo cuando el elenco original de los Avengers se negó a respaldar públicamente Ironheart 2. Su silencio lo dijo todo. En una industria donde el apoyo promocional es esperado y a menudo contractual, la ausencia de los Avengers en este proyecto clave fue un acto directo de desafío. Esto no fue solo una negativa pasiva, fue una declaración. Los mismos rostros que una vez personificaron a Marvel ahora se apartaban, señalando una ruptura fundamental entre los actores y el estudio. Durante años, los Avengers habían sido el corazón y alma del MCU, no solo en pantalla, sino también fuera de ella. Sus rostros eran sinónimos del éxito de la franquicia, y su presencia legitimaba los nuevos proyectos. Pero con Ironheart 2, los Avengers vieron una historia desarrollarse que no honraba sus contribuciones. No solo se trataba de la falta de entusiasmo, se trataba de una creciente sensación de que Marvel ya no respetaba el legado que habían construido. La decisión de los actores de alejarse no fue algo que tomaran a la ligera. Habían pasado más de una década construyendo el MCU, poniendo su corazón en estos papeles icónicos. Ver al estudio seguir adelante sin reconocer ese legado fue el punto de quiebre. Su silencio fue un mensaje poderoso tanto para el estudio como para los fanáticos. Marvel ya no era el estudio por el que tanto habían trabajado. Marvel Studios, antes una potencia creativa, ahora estaba en crisis. La ausencia del elenco de los Avengers en Ironheart 2 no fue solo un revés, simbolizó el desmoronamiento de la base del MCU. Sin las estrellas originales para anclar a la nueva generación, Marvel luchó por mantener su credibilidad. Los fanáticos que habían crecido con los Avengers comenzaron a cuestionar la dirección del estudio. La reacción contra Ironheart resaltó el declive creativo de Marvel, la mala escritura de la serie, los personajes inconsistentes y los cambios forzados en la narrativa reflejaron problemas más profundos dentro del estudio. Ya no se trataba solo de contar historias, se trataba de empujar una nueva dirección a costa de lo que hizo a Marvel exitoso. La dependencia del estudio en actores de legado para legitimar nuevos proyectos había fracasado, y con el silencio de los Avengers, las grietas quedaron expuestas. Las luchas internas dentro de Marvel se hicieron evidentes. Los informes sobre producciones apresuradas, conflictos creativos e interferencia corporativa en las historias mostraron lo lejos que había caído el estudio. Ironheart personificó la ruptura del entorno colaborativo que había impulsado el éxito del MCU, dejando el futuro creativo de Marvel en duda. A medida que Ironheart 2 entraba en preproducción, quedó claro que los problemas de Marvel eran más que solo críticas negativas. El proyecto rápidamente se estaba convirtiendo en un símbolo de todo lo que estaba mal en el estudio. Con el elenco de los Avengers negándose a apoyarlo y la base de fanáticos perdiendo la fe, el entusiasmo por la secuela no existía. Lo que se suponía que sería un gran paso adelante para el MCU, ahora se sentía como un gesto vacío, desconectado del corazón mismo de lo que hizo especial a la franquicia. El enfoque del estudio en promover nuevos personajes a costa de su legado fue un error, y los fanáticos no lo estaban aceptando. Los personajes que los fanáticos una vez adoraron fueron o marginados o completamente eliminados, reemplazados por nuevos rostros que se sentían menos conectados con el corazón del MCU. El intento de Marvel de salvar su dirección creativa con Ironheart 2 resultó ser un fracaso. Sin el apoyo de los Avengers y sin la emoción de los fanáticos, los esfuerzos del estudio por avanzar desde su era dorada se expusieron como una cáscara vacía. A medida que la rebelión de los Avengers continuaba, estaba claro que Marvel enfrentaba una crisis existencial. La base se había desmoronado y ninguna maniobra corporativa podría restaurarla. La rebelión silenciosa de los Avengers contra Marvel Studios marca el fin de una era. Lo que una vez fue la columna vertebral del MCU, el elenco original de los Avengers se ha alejado, dejando al estudio enfrentar las consecuencias de sus errores creativos y corporativos. El fracaso de Ironheart 2 y la creciente desilusión, tanto entre los fanáticos como entre los actores, indican que Marvel ha perdido su rumbo. Lo que antes era un símbolo de triunfo cinematográfico, ahora se ha convertido en una advertencia sobre la sobreexplotación, el agotamiento creativo y el control corporativo. Mientras el estudio lucha por recuperar el rumbo, una cosa es clara:
La era dorada de Marvel ha terminado y el camino por delante es incierto. ¿Qué piensas sobre la rebelión de los Avengers contra Marvel? ¿Crees que el estudio puede recuperarse? ¿O es este el capítulo final para el MCU? Deja tus comentarios abajo y no olvides dar like y suscribirte para más historias detrás de cámaras.